En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video, donde compartiré la lectura y comentarios del sexto domingo de tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del Levítico, capítulo 13. Levíticos capítulo 13 es la primera lectura. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta. Se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Esta primera lectura del libro del Levítico, la primera enseñanza que salta aquí, bueno, hay dos. Primero, que hay varias. La lepra es una realidad, lo fue en el pasado mucho más grave que hoy en día. Hoy en día ya la lepra no se le conoce con ese nombre. Y la lepra, que es producida por unas criaturas muy pequeñas en la piel que se reproducen y van causando daño, van alimentándose de la piel humana, pues hoy en día es fácilmente curada. En ese momento no. Pero es maravilloso cómo siglos antes de que el ser humano, ayudado por el intelecto que Dios le dio, haya descubierto una cura para la lepra, siglos antes de que esta cura fuese descubierta, ya desde entonces en esta instrucción del libro de Levíticos se hace alusión a un momento donde no habrá lepra. Dice aquí: el que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro, mientras le dure la lepra. Esto es en un tiempo en que la lepra era incurable. Pero el amor de Dios es tal, y la esperanza, una de las virtudes teologales, es tal, que aparte de anunciar la realidad de la lepra, aparte de dar instrucciones para beneficios de los que no tenían la lepra en ese momento, aparte de eso está la esperanza de que esa lepra no es para siempre. Porque dice aquí: todo eso habrá que hacerse mientras le dure la lepra. La esperanza de que en algún momento, cuando ya no haya esa lepra, esa persona vaya a poder ser reinjertada al campamento. El Señor se preocupa de todo, de todas nuestras necesidades.
Claro que existe una jerarquía de importancia. Claro que lo más importante es estar en la gracia de Dios. Y estar en la gracia de Dios es muchísimo más importante, es esencial. Y el tener salud física, aunque agradable, no es lo más importante mientras estamos en este mundo. Pero el Señor se preocupa de eso también. Cuando el Señor vino, nos dice el Evangelio, que el Señor dice, yo he venido para destruir el trabajo del diablo. Recordemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, cuando Dios hizo la creación, todo estaba bien, todo era perfecto. Que fue por la entrada del pecado que entró el dolor, la muerte, el sufrimiento. Pero eso no fue el plan original de Dios. No fue así como Él nos dio la creación. Él nos dio la creación perfecta. El pecado que entró en el corazón del hombre y de ahí afectó a toda la creación, pues comenzó esta batalla, esta mezcla de bondad, belleza que existe en la creación junto con sufrimiento, dolor, enfermedades, muerte, por fruto del pecado. Pues la lepra es una de estas. La lepra, así como todas las enfermedades, cuando Dios creó al mundo no había enfermedades. Leí hace poco un extracto de unas, creo que era, no sé si fue Santa Hidelgarda, doctora de la Iglesia, donde se menciona que las enfermedades causadas por criaturas muy pequeñitas dentro de nuestro cuerpo, dice que no sé si todas ellas, o al menos algunas, son provocadas por demonios. Demonios que toman forma física y comienzan a afectar. Tengo que verificar esto. Primero, si es cierto que lo dijo Santa Hidelgarda. Segundo, pues no va en contra del Evangelio, porque una cosa sí sabemos, no habían enfermedades cuando Dios creó el mundo. No había ni enfermedades, ni sufrimiento, ni dolor, ni muerte. Vemos también en el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento, cuando esta joven que había sido ofrecida en matrimonio a varios hombres, que la noche de bodas morían antes de consumar el matrimonio. Y en el libro de Tobías leemos cómo fue un demonio el que causaba la muerte del esposo de la chica, de un esposo y después del otro y del otro y del otro, y hasta que ese demonio no fue exorcizado, pues los hombres seguían muriendo. Así que, repito, leí eso, tengo que verificar, pero lo que he visto hasta ahora en el catecismo, en la Sagrada Biblia, la enseñanza de la Iglesia, no va en contra. Es muy posible que las enfermedades efectivamente sean causadas por acción demoníaca. En fin, lo principal de esta lectura es que el Señor cuida y protege a sus hijos. Aquí vemos las instrucciones de qué tiene que hacer un leproso para evitar contagiar a otros. Debe mantenerse fuera del campamento, debe mantenerse fuera de la asamblea, y todo con la esperanza de que sea sanado y sea reinjertado al pueblo de Dios, a la asamblea, que es la palabra, la asamblea en griego es eclesía. Otra aplicación para esta lectura podría ser aquella persona que está enseñando una herejía, aquella persona que enseña
en contra de la verdad revelada de Dios, esa persona, la iglesia, pues tiene la autoridad de excomulgarlo, sacarlo fuera del campamento, sacarlo fuera de la iglesia, declararlo hereje, todo con vistas a que se arrepienta y sea reinjertado. Eso es otra aplicación de esta lectura. Porque el Señor que nos dio el cuerpo y nos dio el alma, se preocupa de nuestras enfermedades físicas y sobre todo de nuestras enfermedades espirituales, que es el pecado, el Salmo. Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Pues aquí en el Salmo, de las dos posibles aplicaciones de la primera lectura del Levítico, que una es puramente física, la enfermedad de la lepra, y la otra se le puede aplicar al pecado, pues el Salmo toma la aplicación del pecado. Si el leproso en la primera lectura lo vemos con una persona en pecado que debe confesar, debe decir su pecado, por eso dice, se cubrirá la boca e irá gritando, estoy contaminado, soy impuro. Esa necesidad de confesar esa cosa fea que tengo, esa enfermedad que tengo. Pues el pecado, que es la enfermedad más grande, es la única enfermedad capaz de matar el alma, no solo el cuerpo. Pues la confesión es la solución. El aceptar nuestros pecados, el confesarlos y al hacerlo poder recibir el perdón. Por eso comienza el Salmo diciendo, dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Tanto el Salmo como la primera lectura reconocen la existencia de maldad, de enfermedad espiritual, en este caso el pecado, y ambas reconocen la posibilidad de ser limpio, de ser limpiado por Dios, de ser absuelto del pecado. Y ambas lecturas resaltan la necesidad de confesar el pecado para poder ser perdonado. La humildad. Un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor, está en el Antiguo Testamento y sigue siendo cierto hoy. Si nos humillamos, si reconocemos nuestros pecados y cambiamos, el Señor nos perdona. Muy diferente a lo que lamentablemente oímos en muchos lugares donde aparentemente la enseñanza es, oh, tienes lepra, pues actúa como si no la tuvieses, oh, tienes pecado, pues actúa como si no lo tuvieses, de hecho, eso que estás haciendo no es pecado, más aún, si quieres una bendición, te la damos. No tiene que ver nada la actuación que vemos en muchos lugares con la palabra de Dios. ¿Qué hacer? Pedir primero para que los que por la gracia de Dios nos damos cuenta de la verdad, pedir por la gracia de ser fieles y pedir por aquellos que sus acciones manifiestan
pues que no se enteran, que no tienen claro el mensaje del Evangelio, pedir, pedir y hacer reparación. Segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo soy de Cristo. Aquí San Pablo nos está diciendo lo importante de el amor a las demás personas. Debemos predicar a tiempo y destiempo, cuando sea necesario y prudente con palabras, y el resto del tiempo con el ejemplo. Ejemplo para que se beneficien los judíos, los gentiles, nuestros hermanos católicos, todo el que nos vea. Tener en cuenta la necesidad del hermano está presente en las primeras lecturas. En la primera lectura, si una persona tiene lepra, alejarse para evitar hacerle daño a los otros. Pues igual yo, si hago un comportamiento que puede afectar a los demás, puede escandalizarlos, pues no hacerlo, alejarme. Tener en cuenta de que vivo en este mundo y el Señor que me ha puesto un grupo de personas alrededor mío que viven conmigo, que trabajan conmigo, que ven estos videos. El Señor me ha puesto en contacto con un número de personas que hay de todo. Habrá judíos, habrá gentiles, habrá cristianos, protestantes, ateos, quién sabe. Pues a todos debo procurar no escandalizar. Pero eso va para mí y eso va para quien esté viendo este video también, donde el Señor te ha puesto en tu casa, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo o personas de la parroquia o vecinos. Procura siempre no dar escándalo. Si el Señor te da la oportunidad de predicar con las palabras y es prudente hacerlo, hazlo. Y cuando no, pues es mejor no decir nada, si no va a ser para edificación de quien nos escucha, pero siempre, siempre, siempre procura vivir de una manera agradable a Dios para que no des escándalo. La manera en que vistes, las cosas que dices, las diversiones que tienes, los sitios que buscas en el internet, el uso que haces de estos aparatos, de los teléfonos y demás. Todas esas cosas no pasan desapercibidas ni para Dios, que es nuestro juez, por lo tanto debemos siempre hacer lo que Él quiera, pero tampoco pasan desapercibidas para los que nos rodean. Y si no nos cuidamos y caemos, no solo al caer en pecado me afecto yo, pero afecto a los demás. Entonces tengo falta y pecado por haber yo pecado y por haber escandalizado a los otros. De ahí que en la primera lectura aquel que esté enfermo debe separarse. Y en la segunda lectura San Pablo nos dice lo mismo.
procuro dar gusto a todos sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Pensar en las necesidades de los otros. Pensar que tienen un alma que salvar. Pensar que si ellos saben que yo soy católico y ven que peco, pues eso va a destruir en ellos el deseo de querer ser católico. Dicen, pero ¿y este? Mira lo que hace. No hay diferencia entre ser católico o no, porque mira las cosas que hace o dice. Podemos escandalizar a alguien de manera que seamos un obstáculo para su salvación, cosa terrible. San Pablo dice, por mi parte yo procuro dar gusto a todos en todos sin buscar mi propio interés, sino el de los demás para que se salven. Sean pues imitadores míos, dice San Pablo, como lo soy de Cristo. El Evangelio de San Marcos, capítulo 1. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Muy interesante este Evangelio. Vemos aquí un pedazo de todas las demás lecturas. Primero, vemos la lepra presente, como en la primera lectura. Segundo, vemos cómo en la primera lectura preveía la ley de que en algún momento dado la lepra se curaría. Pues efectivamente nuestro Señor, que vino no a abolir la ley, sino a cumplirla, pues nos da la realidad de que Él cura la lepra. Y ya Moisés había prescrito, el que sea curado de lepra, que ofrezca tal y cual cosa en el templo. El Señor está haciendo referencia a ello. No se lo cuentes a nadie, le dijo al ex leproso, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Ya desde el Antiguo Testamento se preveía que vendría uno que curaría la lepra. Y el otro punto es el punto de el amor al prójimo. En la primera lectura, aquel que estaba enfermo por amor al prójimo y no contagiarlo debía salirse del campamento y debía vestir de una manera que fuese identificable y debería gritar y decir estoy impuro. Todo por amor al prójimo, para que ninguna otra persona se enfermase con la lepra. En la segunda lectura, San Pablo a los Corintios nos recuerda lo mismo, estar pendientes y hacer el bien a los demás por su salvación, no dar escándalo. Dice aquí en la segunda lectura, no den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana, teniendo en cuenta al prójimo. Pues aquí, en el Evangelio, este hombre que ha sido curado de la lepra, pues no tuvo muy en cuenta a sus hermanos, porque el Señor le dijo claramente, no se lo cuentes a nadie. ¿Pero qué hizo él? Se lo contó a todos, tal vez queriéndole hacer un bien al prójimo. No sé, no me imagino, estaba tan contento que no se podía aguantar, se entiende, pero desobedeció.
Y aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad. Al este hombre haber sido desobediente, le puso un obstáculo a la salvación de los otros. Porque si el Señor iba a las ciudades, ahí donde estaban las personas, como ovejas sin pastor, llegaba el buen pastor a darles el buen alimento, pues ya el Señor no podía hacerlo, porque este hombre fue desobediente, porque este hombre no tenía en mente el bien de su prójimo. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Volvemos a este punto de que sí debo procurar estar en la gracia de Dios y debo tener presente el bien de mis hermanos. Si yo hago algo que le va a afectar a ellos, ya sea pegarles la lepra, o ya sea escandalizarlos con lo que hago, o ya sea desobedeciendo a Dios, de manera que hago más difícil la salvación de mis hermanos, pues estoy faltando gravemente. El Señor, que siempre ha escrito derecho con renglones torcidos, pues su trabajo no se detiene. A donde acudían a Él de todas partes, la gente sigue yendo a Él, pero no hay razón. No puedo decir, bueno, pues como Dios es todopoderoso, Él ya buscará una manera de hacer las cosas, déjame hacer lo que me da la gana. Pues no, porque no hay razón jamás, ni la habrá, para yo desobedecer a Dios, para darle mal ejemplo a mis hermanos. En conclusión, estas lecturas nos llaman a serle fiel a Cristo y a tener en cuenta el bien de nuestros hermanos, sobre todo el bien espiritual. Y si puedo ayudar con su bien físico, también. Que tengan un feliz domingo y pidan por mí para que nunca dé mal ejemplo. Yo pido por ustedes para que tampoco den mal ejemplo, para que seamos fieles a Cristo y le veamos un día cara a cara y nos encontremos un día con Él y unos con otros. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.